Buenos días. Como te digo en el documento, creo este vídeo explicativo en el que considero que se va a explicar más detenidamente el desarrollo de la aplicación que por texto. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos por un lado todas las clases, por otro lado los layouts que corresponden a los activities. Tenemos la carpeta drawable en la que tenemos todas las imágenes necesarias y hemos creado también la carpeta raw para añadir todas las melodías que consideremos. Los layouts, pues tenemos aquí el primero, que es el del main activity. La mecánica es la misma para todos. Hemos puesto un fondo concreto, añadido los elementos necesarios y le hemos dado los valores que hemos necesitado o que se hayan requerido. Este es el del menú, en el que hemos añadido 3 spinners y un edit text, además del botón. El activity final y el activity final de rota son iguales, lo único que cambia pues es el fondo y el test view informando de si se gana o se pierde, pero se carga igualmente un test view con la base de datos y 2 botones para reiniciar o salir. Vamos con los activity y las clases. Tenemos el main, aquí está, y el menú también, que es el que falta. Vale, en el main activity lo primero que hacemos es declarar las variables. Asociamos los elementos al del XML, le asignamos el evento onClickListener y cargamos la melodía. Cuando le damos al onClick, lo que hacemos es hacer invisible el botón y visible el test view con la palabra loading. Este es el método que me sugeriste por correo. Lo que hacemos es que tras dormir el proceso 3 segundos, lo que hacemos es cargar el nuevo activity y parar la melodía. Con lo cual pasamos al siguiente, que es este de aquí. Aquí lo que hacemos es declarar la variable, incluyendo un SaresPreference y su editor, y creando 3 arrays de tipo string en el que vamos a añadir con esto los elementos a los diferentes spinners, tanto los personajes como las canciones como la dificultad. En el método onCreate lo que hacemos es crear 3 array adapters para asociar esos arrays a los spinners. Cargamos la melodía que deseemos y asociamos los elementos a los que hemos creado en los layouts. Aquí lo que hacemos los métodos son onItemSelectListener para los diferentes spinners, en el que capturamos en una variable entera la posición, el índice del valor seleccionado. Según sea el caso, con un switch lo que hacemos es para los personajes dar el personaje que se desee o que corresponda, mejor dicho, y si no se selecciona nada, por defecto selecciona el primero, Mario. Para la música lo mismo, lo único que cambia es los valores que asignamos, en este caso las melodías que tenemos en la carpeta RAW, y por defecto sonará Super Mario. Y en la dificultad, pues lo mismo, le asignamos la velocidad con una variable entera en la que iremos añadiendo los parámetros para asignar esa velocidad a la posición I. Por defecto, si no se selecciona nada, le damos un valor de 15 y realmente es 5 porque por defecto aparece fácil. Vale. Una vez que pulsamos el método onClick, lo que va a hacer es obtener el valor del nombre, y tras lo cual lo que va a hacer es compararlo con un valor nulo, que con esto lo que hacemos es controlar que se introduzca el nombre. Si no se ha introducido, va a mandar un mensaje de que debe introducir un nombre, y si lo ha introducido, lo añadimos al SaresPreference, paramos la música y iniciamos la vista y la cargamos. Lo siguiente, que es la vista del juego, lo que hacemos es declarar todas las variables necesarias, incluyendo el SaresPreference,
y un booleano en falso. Esto ahora explicaré por qué. Creamos el constructor con los diferentes... traemos, no lo he dicho aquí, en el menú Activity lo que hacemos al crear la vista es añadir como parámetros la imagen del personaje, la canción y la velocidad deseada. Entonces obtenemos aquí añadimos esos valores como parámetros necesarios. Cargamos el fondo y la música, creamos el personaje y a continuación tenemos en la clase el método onDraw, en el cual en cada ciclo lo que hacemos es obtener el ancho y la altura de la pantalla, cargar el fondo con un bitmap, al igual que el personaje y la tubería. Damos movimiento al personaje con el método movimiento y aquí es lo de la variable. Lo que hacemos es controlar que mientras esté en false haga el posinvalidate del AYES en cada décima de segundo para que se vaya repintando. El momento que en las condiciones de ganar o perder, si lo ponemos a true, va a parar de repintar y con esto obtenemos el que no salga la pantalla en blanco. El problema es que se enlaza la melodía del fin de la vista con el inicio de la activity o incluso entra en bucle la melodía, con lo cual he decidido no añadirlo, no usarlo. Lo que hacemos es, si el personaje llega a estas condiciones, que por cierto esto es algo que me ha resultado complicado hasta que he logrado entender el eje de coordenadas y lograr las posiciones concretas para decirle al sistema si se gana o se pierde. En fin, aquí tenemos si gana, si llega a esta condición de las posiciones gana, lo que hacemos es parar el movimiento del personaje, lo hacemos invisible, paramos la música y cargamos la que indica que hemos entrado en la tubería. Lanzamos el mensaje informando y las variables que hemos creado las incrementamos en 1, intento y los logros. Cargamos esos valores al Shared Preference y aquí tras un segundo de espera lanzamos un nuevo activity y finalizamos las actividades anteriores. Esto es en el caso de que se llegue a esta condición, pues el jugador perderá. Entonces lo que hacemos es la misma mecánica, informando de que se ha perdido, parando la música y creando la que informa de que no hemos logrado entrar en la tubería. Y lo que hacemos aquí es incrementar solo el valor de la variable intentos. Subimos los dos valores y pasamos al siguiente activity finalizando las actividades. Luego tenemos el método onTouch, que esto lo que hace es, con esto logramos que al tocar la tubería podamos moverla, desplazarla para capturar el personaje. Entonces, después de la vista tenemos dos posibilidades de activity, el final y la derrota. Ambos son similares, lo único que cambia pues el fondo de la pantalla y algún valor de variable, pero la mecánica es la misma, que es declarar las variables incluyendo un objeto de tipo base de datos jugadores, que es en donde creamos la tabla para meter los datos en la base de datos. Asignamos los elementos al XML, hacemos lo mismo con los onClickListener, cargamos la melodía que corresponda y obtenemos los valores del Shared Preference. Tras esto obtenemos, o mejor dicho, accedemos a la base de datos y lo primero que hacemos es comprobar si existe o no el nombre en la base de datos a través de la variable existe. Lo que va a hacer esto es comprobar cada registro de la base de datos y en el momento en que esto sea true, es decir, que exista, va a dejar de buscar, en cuyo caso seguirá la ejecución del programa y si existe actualizaremos el registro y si no, lo que haremos es insertarlo de nuevo con los valores obtenidos de las victorias y los intentos. A continuación lo que hacemos es leer la base de datos, que le hacemos un select asterisco para comprobar todos los registros y mostrarlos en el test view de la activity. Luego tenemos el método onClick en el que
o bien con el botón reiniciar, que pasamos creamos creamos otro intent para pasar a la activity del menú del jugador y poder reiniciar el juego, o bien directamente el de salir para cerrar la aplicación. Como vemos aquí, en la misma mecánica en el de la derrota. Y lo mismo, los dos botones, la base de datos y el Share Preference, eso es igual. Luego tenemos las dos clases, personaje y tubería, que son similares, que tenemos las variables, el constructor y los getter y los setter. Lo único que diferencia una de otra es que, bueno, el constructor hemos añadido un parámetro que es la imagen del personaje y la velocidad que hayan elegido el usuario, y los métodos de movimiento, que con esto conseguimos darle la velocidad concreta, se lo añadimos a la posición y con esto lo que hacemos es dar la sensación de movimiento a izquierda y derecha cuando está cayendo. Y luego este método, que lo que hacemos es parar, dando la posición al jugador de X y Y en el momento que llega al suelo. Por último tenemos la clase base de datos jugadores, que sirve para, que extiende de SQLite OpenHelper y sirve para crear la tabla en la que vamos a insertar los registros, los datos. Estas son todas las clases. Vamos a comprobar que funciona, aunque va a tardar porque es bastante complicado hacer esto. Consume mucho el emulador y el IDE consume muchos recursos. Bueno, aquí aparece lo primero, lo he dicho, la pantalla principal con el botón acceder, que cuando le damos pues sale el loading y le damos un tiempo de espera de 3 segundos y aparece la del menú. Podemos seleccionar el personaje, podemos seleccionar la música y la dificultad. Le damos aquí a fácil e introducimos un nombre. Bueno, ahora después lo comprobamos, que al no introducirse en el mensaje. Vamos a comprobar primero al perder. Vemos que sale el mensaje informando y el nuevo activity. Aquí ya sale el registro que tenemos en la base de datos con los intentos y las victorias. El botón de reiniciar y el botón de salir. Si le damos a reiniciar, vuelve a salir esto. Y ahora vamos a darle a fácil para que vaya un poquito más rápido. Si le damos aquí sin introducir un nombre, nos va a decir que lo introduzcamos. Vamos a jugar. Y ahora vamos a capturarlo. Aquí vuelve a salir el mensaje, pero informando que hemos ganado. Y el nuevo activity, en el que pues cambia la melodía, el test view y lo demás es similar, el reiniciar, salir y la lista de puntuaciones. Es decir que con este IDE, yo normalmente con los otros, como tengo el printf, consigo darle un formato para que quede bonita cuando se imprimen los datos de una base de datos. Pero aquí no he encontrado la manera de lograrlo. Entonces queda un poco feo, pero bueno, por lo menos se consigue insertar los valores. Ya hemos visto que funciona reiniciar, y si le damos a salir, el programa cierra la aplicación y, como vemos aquí, ya se ha terminado. Bueno, creo haberlo explicado todo. No obstante, si tienes cualquier duda o crees que me he dejado algo, me lo comentas y lo vemos. Un saludo.